Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la última mesa de la jornada. Gracias por venir, gracias a los que se quedaron hasta el final. Tienen cada uno su editorial, que nos cuente un poco sobre su editorial, sobre ustedes. Y después arrancamos con algunas preguntas que preparamos con el comité organizador, pero que son simplemente orientativas. La idea es que el público, que ustedes puedan participar, digamos que puedan hacer preguntas, que no sea algo acartonado, estructurado, sino que se pueda dar una conversación. Inclusive un debate, si surge, que sería lo ideal. Así que si quieren empezamos con Diego. Hola, bueno, buenas tardes. Agradecer que, como decía Florencia, se quede en esta altura de las jornadas extensas, y agradecer también a Florencia y en su nombre, digamos, a los organizadores del evento. Mi nombre es Diego Caramés, yo soy profesor de filosofía, y también, como decía Florencia, editor. Durante 10 años editamos una revista libro con un colectivo que se llamó El Río Sin Orillas, del 2007 al 2000, en realidad del 2006 al 2015, y a partir del año pasado armamos una colección editorial junto con Néstor González de Las 40, digamos, El Río Sin Orillas y Las 40, armamos la colección llamada 40 Ríos. A partir de mediados del año pasado sacamos 3 libros en la colección. El primero de Silvia Schwarzbock, Los Espantos, Estética y Postdictadura. Después un libro de María Pía López, Horacio González, El Don de la Amistad. Y recientemente, hace un mes, presentamos el tercer libro de Javier Trímboli, que se llama Sublunar, entre el kirchnerismo y la revolución. En todo caso, después podemos conversar algo más sobre la colección. Bueno, buenas tardes. Igualmente gracias a Vera y a Florencia por la invitación. He participado, creo que este congreso, pero como ponente en alguna oportunidad cuando se hizo en La Plata. Mi nombre es Marilina Winick, soy socióloga y editora de una editorial que se llama Hect Libros, una editorial dirigida por mí y Natalia Ortiz Maldonado. Somos 2 mujeres que la dirigimos, y bueno, y en el transcurso de los últimos, 10 años venimos trabajando en diferentes proyectos. Somos de alguna manera fundadoras de la Feria del Libro Independiente, de la FLIA. De hecho, mi trabajo que no ha sido publicado por él, pero que sería como mi tesis de maestría, que debería estar terminando hace 10 años atrás. Ya lo tendría que haber terminado, pero nunca la terminó. Es exactamente sobre eso. Y bueno, y en Hect es una editorial que trabaja la transdisciplina, la vibración editorial, lo que nos genera pensar textos que puedan interpelar a otras personas. Y bueno, y trabajamos traducciones. Hace poquito editamos nuestra primera traducción certificada por la CNL, porque ya hemos trabajado otras traducciones capaz que estaban más flojitas de papeles, pero en este caso esta traducción, que es en casa, de Mona Yolet, que es un ensayo sobre el espacio propio, sobre el cuarto propio y sobre el baño propio. Como dice Yolet, es más interesante pensar el baño propio que el cuarto propio, pero bueno, esa es otra discusión. Bueno, entre otras cosas que hacemos, hace 3 años que con otros editores venimos armando un espacio en la Feria del Libro Internacional que se llama Todo Libro es Político, que creo que hace poco hubo una ponencia sobre esa experiencia. Y bueno, nosotros, Hect es parte fundadora de ese colectivo también, así que bueno, eso. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Schmidt y soy editor de una editorial que se llama Tren en Movimiento. Más o menos desde el 2010. Y yo, si tengo que presentarme o definirme, diría que soy como un
editor generalista, digamos, ¿no? Más o menos por ahí, porque edito en general mis intereses. O sea, generalista de mis intereses. O sea, es un recorte posible. Nada, publico muchas cosas que tienen que ver con, como digo, con mis intereses. Entre ellos una colección que se llama Sentidos del Libro, que intenta hacer como eso, como un aporte a pensar el campo de estudios de la edición, tan vigoroso y floreciente, desde hace algunos años. Bien, siempre queda bien, queda, digamos, congraciarse con los dueños de casa, con los que nos hospedan. Pero publico otras cosas, publico mucha historieta, ensayo, narrativa y demás. Nada, consigo la edición como una parte constitutiva de mí, de mi hacer, de mis prácticas. Entonces mis intereses están ahí. Fundamentalmente eso, derechos humanos, la historia de la práctica editorial y demás. Y sobre todo la edición como una articulación. Yo también participo del espacio que mencionaba recién Marol, de Todo Libro es Político, y además doy, que es la única forma, eso seguramente lo podemos ir conversando a lo largo de la charla, pero es como una de las formas que tiene, la forma que encontramos los editores, los pequeños editores, como para seguir produciendo en el tiempo, ¿no? Para que, digamos, el trabajo editorial sea sostenido, articulamos en un montón de espacios. Coeditamos, la coedición es casi como una llave de la edición. Es una de las cosas más poderosas que tenemos los editores, compartir eso que aparecía hace muchos años como algo cerrado, el espacio del capital simbólico del catálogo. La coedición permite compartirlo, permite abrirlo, así que coeditar una colección es como una cosa muy poderosa, pero además otros aspectos de distribución, participación en determinados espacios y articulaciones políticas, digamos. Así que bueno, eso es para empezar como a tirar. Bueno, sí, justamente hoy hubo una ponencia que planteaba un poco esto de los que están compartidos, la Daniela Spielberg. Ya que arrancaron por este lado, yo había pensado otro orden, pero vamos a dejar que fluya, digamos. En relación a esto que vos planteabas de la cohesión y de las redes, digamos, que se trazan inclusive entre editoriales pequeñas, una de las preguntas era ¿qué actividades, redes y espacios de sociabilidad funcionan en articulación con su editorial y cuán imprescindibles son para que la editorial prospere, para que siga adelante, ¿no? Como para pensar de qué manera se construyen esas redes entre las editoriales y con otros espacios también culturales, digamos. ¿Qué quieren empezar? Bueno, a ver, las editoriales, como nosotros, entiendo, o como la conseguimos conversando y poniendo en práctica los saberes y las experiencias, cuando somos proyectos tan débiles o tan frágiles, más que débiles, por cuestiones que tienen que ver con la bestialidad del mundo, digamos, y con los intereses que tienen, digamos, las librerías o los grandes negocios que se hacen alrededor del libro, ¿no? Cuando vamos a las ferias del libro y vemos cómo estamos ahí como adentro de nuestro propio universo, tratando de mostrar lo que hacemos y al mismo tiempo decimos, bueno, es como un espacio realmente que nos da una contención, ¿no? Como es un espacio de resistencia dentro de ese lugar que de repente nos genera tanta hostilidad, aunque entendemos que somos grandes, también somos jóvenes, como nos decís, pero también somos grandes y tenemos como una trayectoria y entendemos que las posibilidades que nos da el mercado o las posibilidades que nosotros nos damos hacia el mercado, bueno, tiene que ser en conjunto, no hay otra manera de entender desde nuestra perspectiva, y aunque como hablamos con Alejandro antes nos peleamos y tenemos muchas diferencias de criterios a la hora de entender cómo se construyen, y las construcciones son bien lentas y son bien complejas, digamos, porque todos queremos imponer cierto orden de prioridad, pero independientemente de eso, decir, bueno, la necesidad de encontrarnos en un espacio común, decir, hace poquito estuvo un editor en Frankfurt, un amigo que forma parte de este grupo, y decía,
Marol, no somos nada. Era Cristóbal, ¿no? Un editor chileno, decía, Marol, no somos nada, tenemos que unirnos, tenemos que armar nuestras librerías, tenemos que armar, como diciendo, es verdad, o sea, estás en Frankfurt y entendés que estás acá y sos como muy chiquitito y te leen muy poquitos y seguramente de todos ustedes nos conocen muy poquititos y entonces como, bueno, es un trabajo muy difícil y muy complejo y tenemos esa necesidad de compartirlo de alguna manera y entre todos remar, digamos, en dulce de leche para subsistir. No sé, bueno, paso. Sí, en nuestro caso, digo, agregar una pequeña diferencia, una vuelta sobre lo que decía Marol y Alejandro. Creo que ellos dos conocen bastante más el circuito de las llamadas editoriales independientes o pequeñas. Como les decía antes, en el caso nuestro, además de Néstor González, que está en Las 40 y que también es un activo participante de esos espacios, con Gabriel Diorio, que es el otro compañero, los tres formamos la colección. Por ahí tenemos una pata más en la universidad y en otros circuitos. Y también lo que fuimos viendo, y a nosotros nos interesa particularmente, un poco a propósito de la pregunta de Flor, con la intuición de que evitar los guetos, ¿no? Que a veces también incluso los propios espacios de las editoriales independientes pueden tender a volverse autorreferenciales. Todo el tiempo tratamos de pensar en la colección articulada con otros espacios. Por ejemplo, la universidad es un lugar, espacios de militancia, el libro de Javier. Hace 15 días hicimos una actividad rarísima que fue como probar algo, sobre todo porque es un libro que trata de pensar muy fuertemente algunos problemas, digamos, de la cultura, de la política, pero ligado a esa experiencia particular que hicimos muchos de nosotros, que fue trabajar también en los últimos 10 años en el Estado, activamente en distintos espacios, tener una pata adentro y afuera del Estado. Bueno. Y hicimos una convocatoria, por ejemplo, a gente de los gremios, compañeros de los gremios, compañeros y compañeras de los gremios. Fue muy raro. Por un lado nos juntamos con la gente de ATE pensando que probablemente había un circuito, un espacio, y un poco lo que nos decían es que no había particularmente un espacio donde juntarse a discutir un libro y a pensar problemas. Y pasó algo fenomenal. Quiero decir, gente de distintos espacios gremiales, gente de la izquierda, del peronismo, y de golpe entre 30, 40 compañeros y compañeras se armó una discusión alrededor de un libro que yo creo que incluso pocas veces en la universidad, por ejemplo, se dio una discusión con ese nivel de intensidad. En ese sentido, para nosotros, pensar que las producciones que hacemos en realidad son un poco anfibias, que pueden recorrer distintos públicos, que pueden ir a distintos territorios, bueno, es una apuesta, y por otro una apuesta que realmente supone mucho tiempo y poner el cuerpo. O sea, nosotros, la estrategia que pensamos es no tirar un libro de alguna manera ahí al mercado o a un supuesto lector, sino trabajar mucho con la convicción de que hay algo ahí que hay que crear, que no está. Crear esas escenas donde convocás gente, pensás alrededor de qué problemas se puede juntar, y en ese sentido, de alguna manera, también inventar lectores. No presuponemos que hay un lector para... también un poco como dice Alejandro, nosotros también publicamos y pensamos mucho los libros en relación a nuestros intereses, pero un poco trabajamos con esa hipótesis contraintuitiva de no pensar un libro para un supuesto lector, sino más bien con la idea de que el libro puede inventarse ese lector, y que algo de lo que a nosotros nos interesa de manera borrosa, nublosa, está ahí, y en todo caso de alguna manera cada libro lo que hace es le da forma. Pero de nuevo, nosotros por ejemplo cada uno de los libros hacemos por lo menos 5 o 6 intervenciones, además de la presentación, que son jornadas de discusión, juntarnos con otros libros y pensar un problema común. En ese sentido hay una intención, digamos, de militancia muy fuerte, un poco, como decía Marol también, con la idea de que el espacio de los monstruos que hay dentro del mercado vuelven muy hostil, ¿no? Las posibilidades quizás de colocar un libro y que haya una escucha y un lector para eso. En ese sentido, quizás trabajamos muy fuertemente con la idea de pequeñas escenas, con esos grupos pequeños de lectores que de alguna manera pueden construirse como el público, digamos, de la colección, ¿no? Se me ocurría pensar como continuidad, que en realidad, no sé si decir en crisis, pero en realidad lo que se abren son como otras formas de asociaciones, ¿no? O sea, ya no está el asociacionismo empresario, digamos, de que corresponde a un modelo de editor y de empresa editorial. Entonces, lo que ahora emerge es como
abanico muy grande, inasible en muchos aspectos, de formas de juntarse, de asociarse y demás. Y está dado como a cada proyecto y a cada libro, ¿no? Vos hablabas esto de, bueno, con tal libro, tal vez la circulación que tuvo Los Espantos no es el mismo que tuvo el otro libro, entonces es como que los editores y las editoras somos como más flexibles. Si querés, hablando como de una forma media rimbombante, se construye el diálogo, por no decir el lector, para cada libro y buscan. Somos editores flexibles, luchadoras, luchadores. Es como que entablamos una búsqueda con cada uno de los libros. Particularmente yo publico libros muy distintos, entonces no es lo mismo un libro que tiene una circulación académica o militante que un libro que de historietas o un libro que está referido, un ensayo sobre historia de la edición, por ejemplo. Entonces, nada, es un trabajo grande, digamos, multiplicarse. Y eso, somos múltiples, somos como editores, somos múltiples, estamos como en distintas cosas. Mientras estoy acá en esta charla, en la Manzana de las Luces hay un festival de historieta internacional que se llama Viñeta Suelta, con invitados internacionales, y hay un puesto mío, entonces ahí también. Así que yo estoy como la cabeza. Eso, es como que los editores estamos como compartimentados, ¿no? Cada proyecto amerita una búsqueda particular. Y eso da a modos de asociacionismo o de asociaciones, no quiero usar esos términos, pero más tácticos que estratégicos. No hay un grupo de gente necesariamente pensando la empresa editorial, necesariamente un catálogo, sino que hay como una cosa más urgente. La edición, sobre todo en los últimos 2-3 años, se volvió como algo más urgente y sí mantiene la búsqueda de diálogos colectivos, ¿no? Esa apertura de imaginarios, de representaciones y demás, lo podemos seguir dando incluso con la hostilidad del mercado, del sistema o de las condiciones. Entonces nos sostenemos en esas asociaciones, a veces espontáneas, a veces duraderas, a veces no, pero yo creo muy fuerte que seguimos produciendo esos efectos, digamos, ¿no? Estoy pensando particularmente en los libros que publicó Hecht últimamente, ¿no? Digo, que en algún libro particular que no voy a mencionar, pero digo, ¿qué viene primero? La energía, el poder, digamos, de la fuerza emergente de los nuevos feminismos, o la publicación de un libro, o viceversa, ¿no? Entonces yo estoy maravillado por eso, porque digo, eso lo podemos pensar. Sí, eso, por ahí no hay muchas cosas que emparenten el proyecto de ustedes con un proyecto de la década del 60, por ejemplo, La Rosa Blindada o las editoriales de Mangieri, por decir algo. Y sin embargo, el efecto en algún sentido se emparenta, tiene una similaridad, ¿no? Porque están tomando un algo que está ahí dando vuelta y lo amplifican. Y ese es un poquito como el rol que tenemos, ¿no? Para eso estamos invirtiendo tanta potencia. Te voy anotando algo, Diego. Te voy anotando algo. No, sigamos, voy anotando cositas. De todas formas, bueno, la pregunta siguiente iba a tener que ver, por supuesto, si alguien quiere preguntar, esto, o sea, no es estructurado, digamos, ¿no? No soy Silvia Chediek. O sea, pueden tranquilamente levantar la mano y se va para donde se tenga que ir la conversación. Fueron 3 días de jornada académica, entonces ahora relajemos. No, me interesaba esto que decías vos, porque una de las preguntas tenía que ver con eso, justamente con el tema de qué criterios se utilizaban para elegir publicar un libro. Entonces recién hablaba de que no hay un público que venga primero, sino que hay algo del orden de la creación y algo de la lectura también, de que hay una coyuntura que, de alguna manera, pienso en 40 Ríos, ¿no? El libro de María Pía López, ¿no? Haciendo un balance en el marco de una coyuntura.
y se genera un acontecimiento inclusive en esa presentación, porque está hablando... Entonces ahí como pensar a la hora de publicar un título, cuánto pesa la coyuntura y cuánto pesa la idea de generar un evento, de intervenir en una coyuntura, más allá del objeto libro, digo, ¿no? Sí, una de las cosas que había anotado que me parecía interesante, la palabra que usaba Alejandro, urgencia, ¿no? Yo creo que en 40 Ríos trabajamos, les decía, nosotros veníamos de un proyecto editorial de 10 años, del Río Sin Orillas, ahí la compañía tiene que era una cosa media rara, un monstruo. Era una revista, libro, que tenía alguna pretensión de intervención, pero al mismo tiempo en general tenía, por ejemplo, 350 páginas. Y lo que nos pasaba mucho era que de golpe alguien hacía un comentario, por ejemplo, sobre el artículo que había leído el año pasado, el año anterior al que había salido sobre... Había un destiempo que era interesante, pero el pasaje de alguna manera de un proyecto a otro también tuvo que ver con la idea de que había cambiado la temporalidad y que era preciso pensar un proyecto editorial que dé cuenta de ese cambio de la temporalidad. Digo, en relación a nuestro colectivo en particular. En ese sentido, la idea de pensar ensayos es un libro, la colección, una colección bastante acotada en relación a las coordenadas en las que trabaja. Nos interesaban ensayos de escritores argentinos, generacionalmente, digamos, con alguna impronta generacional. Los que fuimos publicando y los que van a publicar son ensayistas, digamos, escritores. Al mismo tiempo, gente que viene de distintos lados. Por ejemplo, digo, el libro Silvia es alguien formado en filosofía, María Pía es socióloga, pero al mismo tiempo tiene un recorrido particular. Javier es un historiador, pero también es alguien que se dedica a la formación docente. En ese sentido pensamos una coordenada específica. Nos interesaba en primer lugar la cuestión del ensayo. Nos parecía que el ensayo en Argentina tiene un lugar, tiene una tradición muy particular, un punto nodal donde se puede cruzar digamos, problemas de la cultura, de la política, problemas también de larga duración, pero también que es un tipo de escritura que permite algo de la intervención. Y un poco el recorte tenía que ver con pensar nuestra contemporaneidad, un poco con la hipótesis de que se juega a partir de la postdictadura. En todo caso, la pregunta es, ¿qué es la postdictadura? Y cada uno de los libros respondió de manera distinta a eso. Javier, para tratar de pensar la contemporaneidad, empieza por pensar, por ejemplo, el modo en el que Contorno ajusta cuentas, digamos, con la tradición de izquierda y cómo piensa el peronismo. Quiero decir, la postdictadura puede empezar en realidad mucho antes, mucho después. Pero en este sentido, digamos, quería señalar esto, un poco la colección tiene esta pretensión de intervención, pero que también siempre se esquiva, ¿no? En el sentido de, Javier nos decía, si ustedes no nos hubieran apurado, si ustedes no me hubieran apurado, probablemente hubiera escrito otro libro. En ese sentido tiene algo de urgente, pero también algo de que los problemas que nos interesa pensar, el mapa que queremos armar, no es un mapa ligado, digamos, al diario de la última semana, ¿no? Creemos en todo caso, sí, que de la postdictadura para acá hay algo de las discusiones políticas, culturales, que fueron reconfigurando prioridades y nos interesa mapear algo de eso, con la idea que al mismo tiempo eso es algo móvil, ¿no? No es algo que no es algo fijo. En todo caso, un poco la premisa y sí el laburo que hacemos como bastante dedicado con cada uno de las personas que convocamos a escribir, de tratar de pensar en conjunto, en el sentido de que la colección sea una referencia, los problemas, cada uno de los que fueron escribiendo fueron tomando como referencia los libros anteriores. En ese sentido es raro el modo de trabajar, quizás muy obsesivo. Ayer hablamos con un compañero cordobés que venía leyendo y que era interesante porque había leído los libros anteriores y podía detectar, bueno, eso, las discusiones veladas del texto de Javier con los libros anteriores. Y comentaba cómo lo había leído otro amigo de él que no había leído los libros anteriores y que sobre eso se arman como distintas lecturas, ¿no? Quiero decir esto, a veces el editor tiene en su cabeza un mapa, una cantidad de puentes, puntos de encuentro, que después el lector hace otra cosa con eso, pero nosotros un poco nos interesa seguir pensando, tejiendo y hilvanando un poco esos puntos de encuentro entre las distintas escrituras, y un poco esa es la apuesta que hacemos. Una preguntita así muy breve y después sigan por donde sigan. Estos libros, por ejemplo, que tenés acá en la mesa, ¿están en librerías? Sí. Es una pregunta para saber, a ver... Sí, en el caso de la revista del Río,
algunos números están agotados y en algunos vendés al público. Sí, Una señora, doña Rosa, y le interesó porque sí. Le gustó. Sí. Lo puede comprar en librerías, y también nosotros siempre la referencia que damos es la página del Río Sin Orillas o de 40 Ríos, porque después lo que hacemos también es mucha venta, un poco también como las compañías y los compañeros, por ahí en algunos eventos que se arman, o incluso ventas en mano. Digo, nos pasa a veces que alguien nos escribe, che, me interesó, yo estoy por acá, crucémonos, y muchas veces quizás alguien que está lejos de una librería, porque de golpe algún ejemplar, por ejemplo de la revista, que quedan ejemplares sueltos, y yo de golpe tengo algún número. ¿Qué tirada le hiciste, por ejemplo, esta que estoy mirando? Las revistas, no todos los números hicimos la misma cantidad. Tiramos en general entre 700 y 1000. 1000 en el momento más sacado, después cuando nos dimos cuenta que era un exceso, pasamos a 700, después algún número que se agotó, pero más o menos... ¿700 los vendiste? Sí, vendimos de casi... de casi todos los ejemplares, algunos, ahora no me acuerdo si el 5 o el 6, de algunos nos quedaron... Algunos, con los libros ahora estamos tirando 1000, un poco el número lo propuso Néstor en términos de una ecuación, y la verdad que se está vendiendo muy bien. El libro de Silvia, el primero que sacamos el año pasado, está casi agotado, y los otros dos se están moviendo, pero más o menos nos manejamos con ese número, digamos. En un año vendiste 1000. Sí, la primera edición la sí, el de Silvia tuvo algo que fue algo, Alejandro lo contaba, tuvo algo de evento, acontecimiento, circuló mucho, fue un libro que también nosotros hicimos muchas intervenciones con ese libro, y fue un libro que que nunca se dejó de vender, que todavía el mes pasado lo siguen pidiendo. Quizás el de María Pía, que es un libro más, su tema está más recortado, fue un libro que se vendió muy bien los primeros meses y después un poco se estabilizó, pero ahí también, creo que Alejandro lo decía, cada libro de alguna manera tiene circuitos de lectores distintos. Pero sí, también ese trabajo militante, y también por las condiciones materiales, nosotros apuntamos a, si no agotar, a vender muy bien los libros, digamos. No hay ninguna otra empresa que nos respalde atrás, más allá que la propia producción y venta de los libros. Gracias. ¿Quieren retomar mi pregunta o no tienen nada que decir? ¿Cuál era la pregunta? La pregunta tenía que ver justamente con lo que un poco respondió él. Sí, un poco tal, sí, exactamente. Bueno, eso, más o menos me repito. Sí, quizás Marilina no habló tanto de eso, por ahí, pero vos sí trajiste. Sí, eso, que cada libro tiene su temporalidad, su circulación, su temporalidad. Es muy interesante la pregunta, estaría bueno saber, la pregunta sobre los ejemplares que hiciste vos, estaría bueno saber por qué te surge esa pregunta, por ejemplo. ¿No? Nada más que por preguntar. Bueno, no, porque... voy a revelar mis... Está muy bien. Vengo de otra esfera. Ah, muy bien. No, porque es un parámetro. Me parece fascinante escuchar todo lo otro, claro. Pero... El inquisidor que es inquisidor. Claro, pero me despertó el... No, pero a mí me genera intriga... Lo veo como un boomerang. Bueno, a ver cómo venden esta gente. Bueno, que están bueno, esa podría ser una pregunta, digamos, para renovar como el tema que está dentro de lo que íbamos a charlar, el tema de la circulación y de la venta de claro, que volvemos a lo mismo, es como decir, es un parámetro, hoy en día es un parámetro, no sé, los ejemplares, sí, la cantidad de ejemplares es un parámetro, qué sé yo, pero no necesariamente ese es el parámetro que hace a la publicación o no de un libro y la circulación de un texto. María Pía López es una persona con cierta trascendencia mediática, política, etcétera. Uno puede esperar de ese libro una circulación X. Los espantos no. Es un texto más académico. Yo también saco un libro, tiene cierta repercusión, uno imagina que se venda más. Ahora, si uno saca un libro de un investigador que pasa una temporada acá y que vive en Austria, como edité este año, uno piensa que la circulación es más específica y más limitada. Entonces, no pasa a ser si se vende mucho o poco, no pasa a ser como un dato. Es un dato relevante, siempre es un dato relevante porque eso es lo que da la continuidad. Pero eso vuelve a la pregunta sobre la naturaleza de los proyectos editoriales. No necesariamente se financian por la venta o no tiene su razón de ser por la venta de los ejemplares. Eso tiene que ver con la temporalidad. Que digo, si pensamos en modelos como más establecidos de edición y de editores, vamos a pensar que hay libros con circulación y venta más larga, más a lo largo del tiempo, y uno pensaría que un texto de María Pía López se va a vender más, como vos, tal cual como comentabas. Eso como responde a ese canon, a esa forma de pensar la edición, es decir, bueno, el ejemplo de María Pía López lo presenta, se vende y después se puede o no. En cambio, el libro de Silvia sería
algo que se va a vender sostenidamente a lo largo del tiempo, etcétera. Pero, por ejemplo, para los libros de tren eso no es necesariamente así. Hay libros que sí hacen catálogo y otros que tienen que ver con cierta coyuntura o que están pensados con otra temporalidad. No sé, por ejemplo, si tienes una colección de historietas, de tratar de armar un catálogo que sea coherente, de dar a conocer autores, autoras que van a tener una producción, esa producción se va a continuar, hacia el desarrollo del autor en el contexto de una colección, por ejemplo. Entonces, ahí ese parámetro es otro. La temporalidad es otra. La temporalidad pasa porque esa persona produzca, no necesariamente por lo sostenible o no del libro. Pero bueno. Bueno, una vez, hace un par de años, nos pasó que habíamos, cuando empezó la editorial, habíamos decidido hacer las tapas con una imprenta de tipo móvil, ¿no? Una colección tipográfica. Y hicimos 3 libros que no los traje, como ninguno, que no traje ningún libro, perdón. Y entonces decidimos, a través del Facebook, llamar a la gente a coser libros, y armamos como una cosida, ¿no? Y empezamos a aprender a coser los libros de la editorial. Nos juntamos en La Libre, que es una librería también cooperativa de la que formamos parte como editorial. Y entonces aprendimos a coser con un montón de gente que se fue sumando en esa costura colectiva. Y después tipeamos un libro porque Bifo, que es un intelectual italiano, nos había regalado los derechos de un libro que se llama La Sublevación, pero la editorial española que había hecho la traducción no nos quería dar digamos, el editable, nos había dado el PDF, y entonces Bifo se enojó con la editorial española, y entonces Bifo dijo: esto no puede ser, ustedes tienen que retipear el libro y lo tienen que imprimir. Y entonces nosotros llamamos también a la gente, y en una tarde tipeamos todos colectivamente un libro, digamos, ¿no? Retipeamos. Y fue como la tipeada sublevada, ¿no? Porque en una tarde tipeamos un libro de 180 páginas, y después, bueno, hay un colofón, digamos, dentro de ese libro que cuenta esta historia, digamos, ¿no? Que bueno, esto que nos pasó. Es eso, ¿no? Perdón que vuelva a otros temas, pero me quedé como pensando en otras cosas, y es eso, no es una acción sin programática, ¿no? Creo que en algún punto eso es un concepto que nos gusta, ¿no? Como las editoriales trabajamos sin un programa, por lo menos tan definido en la cabeza, pero sí, digamos, entendiendo esto, que se construyen los públicos, totalmente de acuerdo. Digamos, libros que van recorriendo las destemporalidades. El otro día habíamos sacado un libro que se llama La Socialidad, de un intelectual rosarino que se llama Franco Ingracia, que ahora está como candidateado por Ciudad Futura, o fue candidato, y se llama La Socialidad, y el tipo poemiza, hace como poemas de conceptos, ¿no? Y es un libro que se editó hace 5 años, lo editamos uno de los primeros, lo cosimos, digamos. ¿Por qué deja de estar en el catálogo? ¿Por qué se deja de vender si es un libro que realmente tiene mucha actualidad? Porque pasa eso, ¿no? O sea, no creo que pensemos en términos tanta temporalidad. Obviamente que hay contextos y hay coyunturas que son obligatorias, pero sí tiramos semillas, ¿no? O sea, plantamos algo o lo creemos, o es lo que, digamos, lo que intentamos hacer, ¿no? Porque entonces para eso hacemos lo que hacemos. Si no, haríamos cosas más con mayores réditos económicos. Que eso no estaría sucediendo, pero bueno, o sí, o no importa, o se sustentan, son sustentables, tampoco, ¿no? O sea, tampoco somos, pero sí.
es algo que es, digo, no sé si es como siempre así y de esa manera, cada vez de esa forma que nos va saliendo a hacer, digamos. Me parece que es como al revés, ¿no? Si no hay una fórmula, sino que hay creatividad. Y no en el no en el sentido de la creatividad, digamos, ¿no? De sentémonos y hagamos un brainstorming y bla, bla, sino como más como decir, bueno, a dónde queremos llegar y vamos hacia ese lugar, digamos, ¿no? Sí, no, una cosita que me parecía que estaba bueno, digo, que se está diciendo quizás no, o para nombrarlo de otra manera, creo que también hay un trabajo con los libros que es pensar el libro como objeto libro, ¿no? Que es una dimensión muy propia del trabajo de estas editoriales. Digo, Marol decía, por ejemplo, lo de coser un libro, o lo de pensar otros formatos, y pensarlo mucho más allá de la dimensión mercantil. De hecho, en general va en contra. Me acuerdo cuando armamos El Río, para el número 1 buscamos en un primer momento financiamiento, y cuando contábamos el proyecto, gente incluso con las mejores intenciones nos decía, es muy lindo, es totalmente inviable lo que están pensando, una revista de 300, o sea, hagan un libro, se llama libro eso, no revista. O sea, no, pero nosotros queremos que sea una revista. No, pero eso no es una revista. Entonces empezó una discusión y en un momento dijimos, bueno, no sé, nosotros queremos que esto va por acá. No tampoco con unas convicciones muy claras, todo lo contrario. Y después lo que pensamos, por ejemplo, que nos gustaba, que nos parecía que en un momento iba a tener un formato adentro de la revista, que eran imágenes, y después nos gustaron mucho las imágenes. En el caso, digamos, después fueron fotógrafos, pintoras, pero dijimos, che, hagamos postales. Y averiguamos, y lo mismo, bueno, suponía una erogación, pero nos parecía que eso aportaba mucho, y nos parecía que no queríamos que la imagen sea meramente ilustrativa, nos parecía que eso tenía una potencia. Entonces todos los números, cada libro salía con 4 o 5 postales, que era el arte de... Y pasó algo muy raro, que en un momento, ya después del tercer o cuarto número, la gente que más o menos conocía, seguía la revista, yo creo que ya varias personas compraban la revista por las postales, ¿no? Y ponían el libro para apoyar cosas, la revista... pero bueno, eso digo, era pensar un concepto de una revista, libro con postales. Me parece que en muchos casos con los libros y con cada libro pasa eso, ¿no? Pensar el objeto libro, lo cual supone ir más allá de la mirada clásica sobre el libro, ¿no? Y sobre todo, de nuevo, supone romper la lógica más mercantil, ¿no? De si eso va a rendir o no va a rendir. No, o no, digo, puede estar mezclado. Yo creo que en general... no es el motivo primero. Después uno sobre eso puede pensar, e incluso puede pensar sobre las variantes que uno tiene, cuánto puede experimentar y cuánto no. Pero quizás en términos diferenciales uno diría, no es la primera lógica que funciona, cuando a veces uno dice, che, y si a este libro le ponemos acá unos textos escritos a mano y los abrochamos y eso... Bueno, ese tipo de imaginación editorial, me parece, es un tipo de imaginación que uno, con la que trabaja, que no va directamente o primordialmente matrizada por la lógica, la ecuación, digamos, mercantil. De nuevo, creo que también lo dijo Alejandro, Marol también. Nunca damos completamente la espalda a eso porque de alguna manera todo proyecto tiene que ser sustentable. Pero me parece que eso habilita otra cosa, ¿no? Digo, me parece que las nuevas editoriales trabajan con esta idea de pensar objetos libros, ¿no? Y no solamente el libro en un sentido más amplio. Eso que... No, y creo que ahí pensando un poco lo que estaba diciendo el compañero, ¿cómo era tu nombre? Diego. Diego, también como esta idea de lo artesanal, ¿no? O sea, somos como artesanos, aunque una vez hagamos una cosida y nos dediquemos a coser los libros, hay como una cosa bien artesanal en nuestra práctica, porque independientemente de cómo efectivamente está facturado, hecho, digamos, el libro, hay una sensación de que podemos hacer con nuestras manos casi cualquier cosa, aunque después lo haga un imprentero, ¿no? Eso quería agregar. Bueno, acá hay una pregunta del público. A raíz de también la mesa pasada. A raíz de la mesa pasada me quedé pensando también que hablaba sobre justamente esas estrategias de las editoriales independientes para presentarse en la Feria del Libro. Yo me quedé pensando, digo, bueno, también hasta qué punto el codearse con verdaderos pulpos económicos del libro, como las empresas de la feria, hasta qué punto no hace eso, no lleva como a la autocensura
o a que la línea editorial de repente gire hacia lados más redituables económicamente? No. No, porque justamente lo que hace estos espacios, esos stands colectivos, es como abrir espacios, no vamos a decir fisuras, fuga, puntos de fuga, nada por el, sino que, pero habilita como cierta libertad. Ahí, digo, no va a pasar un sensor controlador de la Feria del Libro viendo si todos los libros que están en ese stand tienen ISBN. Se puede colar algún libro sin ISBN, pero en general sí tiene ISBN. Pero digo, estos espacios colectivos, esas articulaciones, lo que lograron es llevar una producción que antes no estaba ahí en esos espacios o que costaba mucho supuestamente entrar. Cada uno y una tiene como una particularidad de por qué estar en esos espacios. Para mí representa una promesa, digo, es una promesa, que pasen 2 millones, 1,5 millones de personas, 2 millones de personas, cuando estoy contradiciendo lo que decía antes de que cada libro tiene una conversación, así sea de 200 ejemplares, pero es eso, es la combinatoria de esas cosas, sobre todo cuando te propones estar en esos dos lugares o trabajar a esos dos niveles. Entonces, la feria es una promesa de lectores y de lectoras porque es un evento cultural muy grande y uno supone que esa visibilidad o esa participación nos acerca a ese lectorado enorme, digamos. Sí, pero lo que quería decir también es que nuestros modelos editoriales o las formas que nosotros tenemos de trabajar no hablan de otra cosa más que de una diversidad de prácticas. Hay otros editores y otras editoras que siguen pensando en términos de una empresa editorial, de una figura de editor que tal vez no es la que nosotros representemos, que tienen por ahí en la cabeza otro imaginario y otras formas de entender la edición, a lo mejor atravesada por otros valores, y esos van a la Feria del Libro sin ningún tipo de preocupación. Digo, me parece que lo que se pone en juego acá un poco es como una diversidad de prácticas, o sea, ya no hay un modelo, yo creo que por lo menos desde los últimos 20 años ya no hay un modelo único de editor, de editora, ya no hay un modelo de empresa editorial, y lo que hay es una diversidad de prácticas. El saber editorial, medio que siempre repito lo mismo, está como muy socializado, ¿no? Nosotros provenimos de la carrera de edición, que es un ámbito justamente en la universidad pública gratuita que forma editores, pero en general el saber editorial circula, se juntan 2 sociólogos y arman una editorial. Bueno, 3. Sí, o bueno, también. Pero digo, nada, hay un saber editorial que desde hace por lo menos 20, 30 años, yo lo pienso desde la microedición, ¿no? O sea, yo también provengo de los fanzines y de la edición independiente y demás, y ese saber, ese sustrato emerge en las formas y las prácticas que se dan las editoriales. Esto de compartir determinados espacios, de legitimar ciertas prácticas que tal vez en el modelo editorial tradicional no se legitimarían, e incluso ir a disputar esos espacios enormes con esos otros modelos editoriales, como es en la Feria del Libro, por ejemplo. Sí, yo lo que digo es que, por ejemplo, ahí en la Feria del Libro el año pasado, este año fue, hicimos un vomitario. A través de una intervención, o sea, había una Vomite Todo Aquí, que era un grupo de mujeres que se llaman Artema, que intervienen bolsas del shopping. Entonces pusimos toda la pared llena de esas bolsas y decía Vomite Todo Aquí. Y bueno, no sé, la gente se sacaba fotos, se sacaba selfies. El año anterior estábamos enfrente del stand de Estados Unidos y pusimos la bandera de Panamá, y la Internacional Errorista apuntaba, digamos, sus armas poéticas, y habíamos puesto todo un alambre de púa, qué sé yo, o sea,
No, al contrario, creo que ese tipo de espacios, cuando estamos compartiendo con muchas editoriales y muchos editores, potencia algo mucho más surrealista, porque es muy surrealista estar en la Feria del Libro para nosotros y nosotras. Digo, es como decir, sé, vamos por todo, ¿no? O sea, estamos ahí, juguemos el juego, pero juguémoslo a nuestra forma. Obviamente tenemos que pagar lo mismo que paga Planeta para estar, no es que nos regalan algo, digamos, ¿no? Pero ahí, digamos, podemos, no sé, pasarla un poco bien. Sí, una cosita, ya pasó suficientemente, ya pasó un tiempo, así que podemos poner lo que sospechamos que no íbamos a decir, pero es la pregunta que traías me parece que de alguna manera implica también pensar qué supone ser editor independiente. Ah, bueno, no la hice yo al final. La trajeron No, ustedes. pero me quedé pensando y también la respuesta de Alejandro y Marol creo que daba vueltas por ahí, que es, pues siempre la pregunta es ¿independiente de qué? ¿No? Más allá del rótulo y que circula y que uno suele ubicar, en algún momento uno puede parar la pelota y decir, ¿qué quiere decir independiente? ¿No? Independiente respecto de... y ahí me parece que el error a veces es pensar que independiente quiere decir sin vínculos con, ¿no? Y a mí me parece que es más interesante en todo caso pensar que independiente en términos clásicos se supone que es del mercado y del Estado, ¿no? Que son de alguna manera los dos grandes organizadores de la circulación de saberes, prácticas, objetos. Ahora, independiente me parece, no es tanto separado de espaldas a, sino más bien a distancia para intervenir sobre eso, ¿no? Yo hablo en términos nuestros de proyecto editorial, pero creo que también en buena medida muchos de las compañeras y compañeros con los que compartimos espacios y recorridos tienen una concepción parecida, ¿no? No se trata de denostar y no tener ningún vínculo, sino todo lo contrario, pensar otras formas de intervención, ni siquiera diría ni para lastimar, ¿no? En todo caso, pensar que hay otras formas de producción y que eso también tiene efectos, tanto sobre el Estado como sobre el mercado. Efectos particulares, singulares, ¿no? Pero creo que ninguno quiere dar la batalla contra, ¿no? Me parece que pensado de esta otra manera, la pregunta siempre es qué tipo de intervención pensamos en relación a la lógica del mercado y a la lógica del Estado, ¿no? Digo, en muchos casos se pueden pensar intervenciones, de hecho, que tengan que ver con instituciones, agencias. Bueno, finalmente estamos acá, ¿no? Esto es un organismo, una institución estatal. Digo, venimos, colocamos una palabra, conversamos. De nuevo, en ese sentido no creo que haya, diría, no hay ninguna contradicción, sino más bien es lo propio de este tipo de proyectos, justamente pensar una distancia, trabajar con otra imaginación y pensar otro tipo de intervención en esos espacios más coagulados que propone en general Estado y mercado, poniendo los dos conceptos, ¿no? Si querés venir acá, sí, escuchan la pregunta. Pero bueno, no importa, no se va a oír, digamos. Tu pregunta. Saber la respuesta nada más. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, yo les quería preguntar, justamente, ahora que lo mencionás en relación a, puede estar relacionado a los grandes complejos editoriales en los grandes grupos empresariales, pero ¿cuál es la inserción de sus editoriales afuera, en el exterior? Marilina algo dijo, bueno, de que alguien estuvo en la feria de Frankfurt, por lo menos, pero por ejemplo pensaba en relación al proyecto de ustedes, que tiene mucho que ver con lo nacional y mucho que ver con el contexto político sobre todo. ¿Qué tipo de inserción tiene afuera? No te digo afuera en Europa, te digo que yo lo que puede ser América Latina o incluso España como otro país hispanohablante. Sí. Algo que conversamos alguna vez, por ejemplo, respecto del libro de Caja Negra, el de Mark Fisher, ¿lo ubican? Es un libro que está bueno, da para pensar cantidad de cosas, pero, por ejemplo, yo siempre me quedo con la sensación de que ese es un libro que funciona en cualquier lugar. Uno puede leer ese libro acá en Latinoamérica, en Gran Bretaña, en Tanzania, y el libro funciona muy bien. Nosotros no sé si con una lógica programática, política, pero nos interesa un poco casi lo contrario. Nos gusta que el libro, y creo que los tres libros tienen esa particularidad, son muy difíciles de leer, no porque no querramos que se lean, sino porque nos interesa en todo caso mostrar alguna singularidad, un poco con la sospecha. Uno puede pensar que cuando Hegel hablaba, por ejemplo, del espíritu absoluto,
¿no? En la fenomenología del espíritu estaba hablando de realmente la cultura occidental en general. Ahora uno puede pensar también que Hegel estaba pensando en el barrio, estaba pensando en Alemania y le ponía ese nombre justamente para hacer de un problema singular, universalizarlo. La pretensión megalómana podría ser pensar que en realidad con esta colección que está pensando problemas muy situados es el modo más interesante de conectar, si uno quiere, con la cultura universal. Sí pasa algo raro que después empieza a aparecer, pero más en términos de pedidos. Nos pasó que una universidad holandesa le interesa que... Y ahí lo que pasa son siempre como más vínculos uno a uno. No tenemos una lógica. Néstor ahora estaba tratando de pensar, sobre todo con algún espacio en México en particular, pero también más en Sudamérica, en algunos lugares donde ya hay como algún vínculo, pensar algún tipo de dispositivo para que la circulación sea mayor. Pero más allá de eso, lo que empieza a ver son como más pedidos uno a uno que aparecen, pero no, quizás la apuesta es esa, no una preocupación primaria, sino en todo caso que aparezca al revés, ¿no? Que aparezca a partir de que alguien diga, che, ¿qué onda esto que están pensando estos delirantes acá, ¿no? Que están pensando un problema, con la idea de que algunos de estos problemas, en su singularidad, y solo por eso tienen sentido ser leídos en otro contexto, ¿no? Uno diría, no nos estamos poniendo a la altura de Fischer, porque además, ¿no? Ya no está más con nosotros, no comparándonos, pero digamos, haciendo algo así como un tipo de movimiento exactamente opuesto, ¿no? Hola. Lo que me pasa a mí, ¿sabes qué es? Que me cuesta mucho salir de la capital federal, pero por otros motivos. Porque la pregunta es por la distribución, digamos, ¿no? Entonces, si vos me preguntás cómo distribuye mi editorial los libros, yo te puedo contar, y te puedo contar esta idea de lo artesanal, porque distribuimos nosotras los libros. Entonces, también la Libre hace su distribución y nosotros hacemos nuestra distribución y tenemos ganas de seguir distribuyendo por todo el país. También hablamos con Néstor, que es amigo nuestro, por supuesto. Pero quiero decir que más allá de nuestra intención porque hemos comprado derechos que los tenemos para toda América Latina, cuando pensamos en ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar, digamos? Bueno, ahí es como tenemos un problema. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que tiene que ver con la capacidad de nuestras editoriales y porque primero no soy socia de la Cámara, entonces si no soy socia de la Cámara no tengo el descuento de DHL, concretamente, digamos. Segundo, para pasar los libros a otro país tenés que hacer comercio exterior y entonces eso es como otra complicación y solo son complicaciones. Entonces, bueno, afianzamos las lecturas a medida que podemos, vamos teniendo buenos vínculos con librerías de autor, digamos, en diferentes provincias y vamos construyendo esa situación y bueno, ya con amigos que también tienen librerías en Uruguay, en Chile, digamos, pero muy a escala pequeña, en nuestro caso por lo menos. Sí. No entendí igual mucho si venía a la circulación de los textos, a si los textos podían entablar un diálogo con una cultura que no esté tan situada o la circulación de los libros. Estaba pensando en principio estaba pensando qué tipo de inserción tienen las editoriales de ustedes afuera, si la tienen. Pero me imagino que a gran escala no, por la naturaleza de los proyectos, pero digo, más o menos eso, pero también lo pensé en relación a lo que él decía respecto de las grandes editoriales, y que bueno, las grandes editoriales, como sabemos, son transnacionales, y eso no es un problema para ellos, básicamente, lo tienen, es como básicamente la naturaleza de sus empresas. Sí, habría que ver si los libros que se producen acá de esas grandes editoriales circulan allá. Ahora, ¿cómo se levanta esa...? Y bueno, ahí hay esfuerzos militantes y esfuerzos para cada libro, qué sé yo, no sé. No sé, yo publico un autor de historieta español, se lleva los libros a España, publico un texto de sociología de un sociólogo que vive en Barcelona, se lleva 200 ejemplares a Barcelona, no sé, eso es circular a gran escala, a pequeña escala, no sé, para una edición de 1000 ejemplares, 200 ejemplares en Barcelona, qué sé yo, no estaría mal. O saco el libro de Thor y tiene una edición en España,
o está editado en España, para un grupo de bibliófilos, para 50, 70. Es como que no cada texto publica una historieta, viene un editor acá, una ronda de negocios, se publica en Estados Unidos, Fantagraphic, es como la editorial de cómic under en Estados Unidos. Entonces, son como, no sé, pequeñas intervenciones. Hay como otro nivel, es decir, bueno, conseguir un distribuidor en España que trabaje el ámbito de la lengua, porque digo, el allá es Latinoamérica, ¿no? Toda Latinoamérica, sobre todo México. El que piensa en México está pensando en una enormidad, y deberíamos tejer lazos. Y bueno, los compañeros de la periférica, por ejemplo, digo, Guadalajara se ha visitado muchas veces, pero digo, estaría buenísimo pensar cuando editamos, tener ese continente en vista. Y Estados Unidos también, porque lógicamente hay millones de hispanohablantes ahí. Después España, no sé, es tener un distribuidor en España que vos te comprometas a mandar una cantidad de ejemplares, 200, 300 ejemplares, pagar ese envío, y si el libro, qué sé yo, no genera, no sé, es como una cierta estructura que no todas las editoriales se la pueden dar. Eso en términos de edición independiente, de pequeñas editoriales. Después hay como estrategias para ir, no sé, son muchos editores y editoras que han ido a ferias internacionales, ferias más orientadas a derecho o a público general, qué sé yo. Esas derivas se dan, digamos, pero es todo como muy a nivel artesanal, ¿no? Sigue siendo. De nuevo lo mismo, quizás si hubiese una asociación de pequeñas editoriales que se dé una política pensando en esta escala, ¿no? Si esos agrupamientos que se dieran ese otro tipo de políticas, a lo mejor se podría hacer a otro nivel otro tipo de presencia. Pero bueno, eso por ahora no conozco que se haya dado. Una cosa cortita, perdón, que quería agregar. Sí, claro. No, que me parece que lo mencionó Marol medio en chiste, medio en serio, que está bueno. Que en nuestro caso también a veces la preocupación primaria es cómo llegar a las provincias, más que en nuestro caso en particular, que Néstor, de manera muy artesanal, agarra la chata, carga los libros y recorre media Argentina. Pero muchas veces el problema es eso, cómo realmente uno puede federalizar la distribución. Y la verdad que ahí también tenemos estrategias. Por un lado, bueno, Néstor distribuye en varias provincias, pero no en todas. Y después sí aparecen estrategias muy, muy artesanales. Ahora, no sé, gente amiga de Santiago del Estero nos pidió una cantidad de libros y justo había un amigo, por otro lado, que viajaba para una actividad del Estado, digamos así, pagado por el Estado, y le metimos un bolso con 15 libros y lo llevó, distribuyó algunos en alguna librería y después los otros. Pero digo, ese es un problema para nosotros, diría prioritario. No que los otros no nos interese, pero muchas veces la preocupación primaria es cómo poder llegar a esos 10 lectores que están en Chubut y que realmente tienen un interés por el libro. Te escriben, te dicen que pagan, que se lo mandes aunque sea por correo, ellos pagan. Bueno, y muchas veces también supone eso, también tiempo de gestión. Digo, semana pasada hice eso, fui al correo y mandé 4 paquetes distintos. A nosotros en particular nos interesa mucho eso. Diría en primer lugar, y después en todo caso la cuestión más internacional, que como explicaban Marol y Alejandro, tiene ya como sus yeites, en particular trámites burocráticos, guita, ver el contacto que uno tiene afuera, nada. Otra escala de complejidad, digamos. En el caso de tu coeditor, Néstor, hay como esto de la relación con el librero, ¿no? Eso es increíble, porque uno podría pensar incluso un modelo de edición situado en Buenos Aires, sin pensar necesariamente en la circulación por librerías. Digo, si vos tenés un texto que va a circular en una cátedra, por decir algo, con que se venda en la cátedra todos los años, qué sé yo, puede llegar a funcionar, no sé, o en ciertos puntos de venta, librerías. Ahora, en el interior del país, si bien puede haber un esfuerzo individual, decir, bueno, escribir, mandame, es como convertirse en un pseudo librero o un distribuidor pequeño, y eso funciona mucho, porque hay métodos, no sé, Mercado Libre, por decir algo, una cosa muy obvia. Pero la relación con el librero como
eje o nodo, más que eje, un nodo en la circulación de las ideas en el interior del país es fuertísimo. Cuando leo un posteo de Néstor en el Facebook que hizo ese recorrido y llegó toda la Patagonia, digo, bueno, ahí hay todavía un valor, hay redes intelectuales que dependen de alguna manera de los libreros y de Néstor. Entonces, digo, aporto eso porque me sorprendió mucho los libreros, los distribuidores. La distribución del libro es como que se va acotando cada vez más a los distribuidores situados en Buenos Aires, a las 50 librerías de Capital Federal, Corrientes, Belgrano, Palermo, y es como que la distribución en el interior puede ser algo en Rosario o en Bahía Blanca, Mar del Plata, y es como, claro, los costos son altos y es como que depende más del esfuerzo. Esa es una de las razones para ir a la Feria del Libro, por ejemplo, una política pública de la feria, una política colectiva ahí de la feria que da esta cantidad de kilos gratis entonces los libreros hacen el peregrinaje a la feria para aprovechar eso, digamos, porque de otro modo el distribuidor no llega o llega una vez o hay esos esfuerzos tan grandes de visitarlos una vez por año. Entonces hay que pensar la distribución también. La pregunta sería si nuestras producciones se van situando cada vez más, ¿no? O sea, en términos de contenido, en lo que nos rodea. Eso nada, no es más un interrogante, ¿no? Es decir, somos porteños, producimos para nada más que para el puerto y los barrios adyacentes, o tenemos en mente que hay otras maneras de ver el mundo, otras lecturas por fuera, digamos, ¿no? Porque nada, estaba pensando, cuando va Néstor a la librería de Santiago, bueno, va de Santiago del Estero, ¿no? Que ahora no recuerdo el nombre. Digo, ahí va alguien que tiene una tradición librera de 50 años, que es un eje cultural intelectual de Santiago del Estero. Digo, pero eso no necesariamente es replicable en todas las ciudades. Y nada, eso implica un interrogante si nosotros estamos produciendo con miras, y cómo cambiar la práctica editorial también en función de eso, de qué tan chico nos vamos volviendo micro, ¿no? Hay una pregunta ahí atrás. Hay dos. Bueno, viene primero ella y después... Sí, muchas gracias a los tres. A ver, yo quería preguntaros sobre el posible desembarco de Amazon. No sé, me gustaría saber si teníais alguna reflexión al respecto desde vuestra posición del tipo de editoriales y proyectos que tenéis, ¿no? Y también pensando un poco en lo que comentabais ahora sobre cómo se distribuye en el interior, en esos lugares donde no hay librerías, ¿no? ¿Cómo os afecta, cómo podría afectarnos a vosotros y, no sé? Decir la llegada de Amazon. Dijeron que estoy viendo, ¿no? Tirar semillas, voy a pensar algo de Nosotros estamos esperando que Amazon se interese por nosotros y salvarnos. Básicamente, que haga una inversión. Probablemente el próximo libro tenga una estética parecida. No, la verdad es que por lo menos en nuestra escala nos excede. Sin duda va a tener un impacto, y me parece, como hacemos en general nosotros, que es trabajar más bien surfeando sobre esos impactos, en el sentido de qué cosa podría ser aprovechable o no. Por lo pronto, creo que Alejandro lo dijo mucho, ¿no? Hay algo del trabajo en particular que hace Néstor, pero nosotros también viajamos. Ahora, por ejemplo, el miércoles que viene o el otro, vamos a Rosario, ya estuvimos en Córdoba. En la medida que podemos, en nuestro caso en particular, el hecho de que tanto Gabriel como yo, como profesores que también hacemos trabajo de capacitación y distintos tipos de intervenciones en el interior, cada vez que proyectamos algún trabajo, siempre pensamos qué podemos hacer con el libro. Tenemos que ir a dar una charla sobre, qué podemos hacer sobre, y muchas alianzas con otros colectivos culturales, que un poco volvemos al comienzo. Para nosotros es decisivo. En Rosario vamos a hacer algo con gente de la Universidad Libre, por ejemplo. En Córdoba hicimos algo con gente de la universidad, pero también con gente que activa en los movimientos sociales. Entonces, todo el tiempo estamos pensando ese tipo de alianzas, y pensamos mucho más quizás la distribución en esas instancias que quizás lo que puede aportar ese mega monstruo que tiene unas herramientas fabulosas, pero que en un sentido, yo creo,
no empalma bien con la naturaleza de nuestros proyectos, ¿no? En ese sentido. Quizás el beneficio puede ser hacer llegar mejor a un libro, pero como tampoco nosotros pensamos que va a haber 500 lectores en Tucumán, en todo caso puede haber 10, 8, nos interesa más tener un vínculo con esos 8, saber quiénes son, que nos escriba, que después te pregunten, che, cuando salga el próximo, vemos, o nos inviten. En ese sentido creo que también hay una especie de límite que no renegamos de la escala del proyecto. No sé si sería compatible con una ampliación, digo, realmente no lo sé, es como y eso. Yo creo que yo sería un poco más optimista. Digo, en el sentido de que, qué sé yo, no sé, yo tengo un par de compañeros, amigos, amigas, editores y editoras que tienen cuenta en Amazon y que venden y distribuyen sus libros. Nunca pueden sacar la plata, pero no sé por qué, no entiendo por qué, nunca llego a entender, pero que es una cuenta en dólares, que como que es un PayPal, ¿no? Qué sé yo, es como una estrategia más, no cambia en absoluto, digo, es como, bueno, es una herramienta y que si llega y desembarca y puede llegar a ser utilizada, sí, yo creo que sí, que la utilizaría, pero no creo que me modifique demasiado mi panorama, digamos, o sea, ojalá que sí, pero digo, no. Puede ser que me esté recontra equivocando y la cámara es testigo, pero digo, a mí me parece que sí, de una, pero no sé hasta qué punto. Digamos. Desconozco la naturaleza del desarrollo que va a tener. Claro, no sé que la naturaleza y la intervención de Amazon en Argentina, si va a seguir como el modelo de Mercado Libre, que cualquiera se hace una cuenta y vende libros, digamos. Bueno, va a ser la preocupación es para Mercado Libre, en todo caso. Que ya la tiene, bueno. Porque Mercado Libre es un ecosistema librero. Wow, no hay librería a la calle o no que no tenga una cuenta en Mercado Libre y que venda sus decenas de miles de libros en Mercado Libre. Entre ellos los editores también, que tienen cuenta en Mercado Libre y venden en Mercado Libre y se aprovechan de las pequeñas herramientas del pago, de estos pagos, de pago Mercado Pago y qué sé yo. Ahora, eso no sé, me parece que supongo que la pregunta viene a eso. En países que tienen como más otros costos y tienen un sistema de distribución y de correo que más adecuado o con industrias editoriales que los pueden aprovechar más, digamos, ahí sí entra como en una pregunta, porque ahí el que se preocupa es el librero, porque si te va a llegar el libro a tu casa, entonces ¿para qué ir a la librería? Entonces eso se pone en crisis. Pero acá el correo es tan caro que sale el doble o más que el libro. Un libro de 200 pesos, el envío vale 175 pesos. No sé, por decir un mínimo, a lo mejor no lo ponen en riesgo. Por eso, ¿qué es Amazon? No sé qué va a hacer Amazon en Argentina. Si hace lo que es Mercado Libre, bueno, es una plataforma más para vender. Si hace algún tipo de arreglo, bueno, es una disputa entre capitalistas que van a hacer bajar el precio del correo. Bueno, se van a tener que preocupar los sindicatos para defender cómo se va a justificar el precio a la baja, porque seguramente va a venir por el lado de la flexibilización laboral. Qué original, estoy presuponiendo. Pero bueno, en ese caso, qué sé yo, obviamente todas en ese caso, lógicamente, los editores se van a favorecer, porque nosotros tener igual algo estuvo circulando, pero en relación a las exportaciones, alguna nota periodística en estos últimos días sobre sistemas para exportar, exporta fácil. Bueno, eso obviamente sería una política que favorezca en la medida en que lo podamos utilizar y que haya, digamos, quien reciba esos libros, lo que hablamos hace un ratito de distribuidor, qué sé yo. Pero en principio el correo es tan caro en Argentina y enviar es tan caro que a veces amerita que alguien se tome o agarre una chata y se haga 1500 kilómetros antes que hacer un envío, que en otros países supongo que es una cosa mucho más sencilla, ¿no? Bueno, pero tiene su encanto, o sea, la periferia. Mi pregunta, mi pregunta iba en la misma dirección, pero para saber cómo se relaciona con las publicaciones virtuales, por ejemplo, ¿no?
las editoriales, porque es un reto, ¿no? Que incluso es un desafío, es un reto también para las grandes editoriales, ¿no? Yo, Están sí, pensando ahí el puedo, futuro, el futuro del libro. Mira, por ejemplo, Hecht tiene 4 libros, ¿no? Que fueron selecciones de una revista que se llama Tikkunim, ¿no? Que es, bueno, y el último que es A Nuestros Amigos, que viene como un poco de ese mismo grupo, que circuló y va a circular, y nosotras lo ponemos a circular y les entregamos el link, digamos, por las redes sociales, digamos, ¿no? Incluso nuestra corrección a la traducción, digamos. Entonces, bueno. Entonces sí, bueno, eso. Algunos lo leen, o sea, nosotros qué queremos, que lo lean o que compren el libro. Es una pregunta. Y capaz queremos las dos cosas, pero a veces privilegiamos poner a disposición y que en todo caso después compren el libro o no sabemos. Pero eso, algo de eso, de ese misterio, porque es un misterio finalmente, ¿no? Es un misterio, digamos. Pero el otro día dijimos, es necesario por el contexto social, por cosas que pasaban acá, poner a circular un texto como A Nuestros Amigos, que nos parecía que era necesario que la editorial diga, vamos a regalarles por lo menos nuestro PDF. Hay miles circulando. Vos pones A Nuestros Amigos y te aparecen de todas las formas. Lo mismo que otros textos. Y no se los digo para que compren el libro. Pero digo, como que siempre lo pensé así. Incluso el primer libro que editamos, que era un compilado, que por suerte ya no está más en el catálogo, pero era un compilado de textos de seguridad, que se llamaba A la inseguridad la hacemos entre todos. Como eran textos producidos por la academia, porque eran textos de un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, del Instituto de Investigaciones Gino Germani, lo que hicimos fue hablar con las autoras y decirles, ¿qué les parece si a los 6 meses de haber hecho el libro lo ponemos a disponibilidad? Porque realmente ustedes produjeron este texto en el contexto de la academia, con lo cual seguramente porque eran becarias, etcétera, el Estado o la universidad financió esta publicación, de hecho. Entonces, ¿por qué privatizar un conocimiento que fue concebido y construido desde lo público? ¿Por qué no ponerlo a disposición? Bueno, entonces eso también nos sucedió con varios libros que hicimos de equipos de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, que es, digamos, donde estamos ahí como trabajando. Entonces, bueno, eso, ¿no? Textos que materiales producidos por la investigación, luego se ponen a disponibilidad y el libro se siguió vendiendo hasta que se terminó y ahora circula por las redes, etcétera, etcétera. Y seguramente está y creo que lo dijimos y estuvo bien, porque estuvo bueno decirlo, porque era algo que realmente creíamos y mucho circula con copyleft y Creative Commons, que también fueron temas que nos interesaron en algún momento y después ya no nos interesaron tanto, pero sí lo propagamos en ese sentido. Entonces, no sé si te sirve eso que te comenté. No, dos cosas muy cortitas. En todo caso, una quizás es remitir a algo que también ya dije antes, que es que también hay algo en muchos de los libros que tiene que ver con pensar el libro como objeto. Entonces eso le da una singularidad que hace que, en principio, no es simplemente democratizar el contenido de una lectura, ¿no? La suposición es que el libro tiene un plus. Yo creo que no es solo fetiche. A veces aparece la idea de no, el fetiche con el libro, en realidad es lo mismo. Yo leo mucho y leo cada vez más en pantalla. Y lo que es cierto es la impresión, digamos, de haciendo sociología de un caso, es que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, ni mejor ni peor. Es otra lectura, otro modo de subrayar, otro modo de... me acuerdo un profesor en la universidad con un gesto que me parecía fenomenal, que todavía probablemente dentro de poco sí, ¿no? Pero digo, no es lo mismo. Estaba dando clase, me imagino por 19ª vez de mismo tema, y agarraba, era un texto de Rousseau,
Entonces decía, bueno, definía la idea de libertad, una línea, leía y decía, esto es fabuloso, ¿no? Y en la clase, y me acuerdo después de clase acercarme a ver, y el libro tenía un pozo así, y una cantidad de subrayados, de colores. Entonces me miraba así, cuando me vio que lo estaba mirando, decía, es que yo cada vez que lo veo lo tengo que volver a subrayar. O sea, toda la filosofía política moderna está en esa frase. Uno podría dar un seminario de esa frase de Rousseau. Me parece que algo con el libro pasa eso, ¿no? Pasa, hay un modo de escribir que yo diría, esto también ya lo dijo Sager, ¿no? Supone un modo de pensar, un modo de tenerse. Creo que la lectura en pantalla supone otra forma, con otra riqueza. En ese sentido, en principio, digamos, la apuesta por el libro no es solo per se ni por costumbre, sino que hay algo de esa práctica y de esos objetos que nos parece que sigue teniendo una potencia. Con la revista, con El Río, nosotros hacíamos algo parecido, que era a los 6 meses íbamos subiendo los PDF de las distintas secciones, y cuando se completaba el año y salía el nuevo número, el número anterior estaba completamente subido. Todos los números del Río, de la revista, están todos en la página, elriosinorillas.com.ar. Primero dudábamos porque realmente era un proyecto que se financiaba mucho con la venta, y pasó algo que creo que pasa a muchos, que es que la venta no baja. Quiero decir, aquel que le gusta el libro va y compra el libro, y muchas veces compra el libro y después lo lee en la pantalla, ¿no? Pero hay algo que interesa del libro. Respecto de la nueva colección de 40 Ríos, lo estamos conversando, todavía no lo tenemos no hemos definido el modo en el que queremos que eso después pase a formato digital, pero sí estamos, digamos, pensando en que en algún momento que circule, un poco como decía Marol, yo creo que de fondo la idea siempre es que circule y que se lea más, ¿no? También lo que hay que dudar, o yo pondría un poco el ojo, lo digo provocativa o no tan provocativamente, si necesariamente eso supone, ¿no?, una especie de estallido de lecturas sobre, no, uno lo sube y ahora sí, ¿no?, va a ser leído cientos de miles que van a venir a discutir. A veces quizás, lo hablamos con Nicolás antes, ¿no?, el movimiento de ir a alguien, agarrar el libro, ponérselo en la mano y decirle, vos tenés que leer esto, ¿no? Y se va con un libro y es incómodo, lo pones ahí y en un momento decís, la puta madre, no, voy y lo voy a leer, ¿no? Porque lo otro que esté en la computadora a mí a veces me pasa de golpe con un tema que digo, uy, a ver, mira esta cantidad de cosas, y me bajo 15 artículos, libros, y no tocas ninguno. Quizás la idea de producir un libro pasa al revés, como si fuera seleccionar una cosa de ese mar de palabras donde uno dice, esto, un poco lo que decía Marol respecto de eso, circula en la web, pero de golpe uno lo pone en un libro y dice, esto vale la pena ser leído, a esto hay que prestarle atención, ¿no? Como si fuera una especie de salvar un conjunto de palabras, símbolos, ideas en la publicación, que después, de nuevo, puede multiplicarse en la red, pero que puesto en el libro hay algo de salvación de eso, ¿no?, de ese objeto. Dos detalles nada más. Uno, somos editoras de la gestualidad, necesariamente, ¿no? Porque es un gesto buscar el apego a la materialidad, y también puede ser un gesto en cierta medida el liberar, entre comillas, con todo lo que eso representa. Y después, lo segundo, como un poco respondiendo a eso, evidentemente, nosotros, por lo menos los que estamos acá, nuestro modelo de negocios no pasa por los bienes inmateriales. Eso sería como una definición, ¿no? Ahora, a partir de eso es como que se abre un montón de posibilidades. Yo publico una colección, coedito una colección con Ana Ojeda del Octavo Loco, que se llama Fuera de Serie, narrativas y textos bastante diversos. Se suben, pero con una circulación limitada, 200, 300 ejemplares por libro, por título, y se suben en simultáneo a internet, a nuestras páginas, y los PDF con los cuales mandamos imprenta, y otros no, otros no, o publico, no sé, obviamente el texto de Busaniche sobre propiedad intelectual y derechos humanos, o el de voto electrónico, están subidos a la red, pero porque nos damos una política con el autor. Digo, eso necesariamente está dado ahí. Si discutís eso, tiene que ver con qué pretensión hay sobre cada uno de esos libros. Eso me parece muy importante y es un desafío para los editores. Yo no impongo el modelo de liberar todos estos textos, porque me parece que es una pregunta abierta. Y si bien lo hago, y hay muchos de los textos y los libros que publicamos que están hechos, tienen una licencia Creative Commons, ¿no? Una licencia Creative Commons, bueno, es una gran promesa también, o sea, ¿no? Porque, como decía un poco Diego recién, cuando el texto es muy potente y es social, circula, aunque sea una edición de una editorial grande
o haya salido, porque responde a una necesidad muy concreta. Entonces, eso es imposible de censurar, esa circulación. Bueno, sí hay estrategias de circulación cuando el texto se pone peligroso para determinados estándares y determinadas normas. Eso puede pasar, pero en general los textos circulan. Sí, se escapan de los controles. Así que me parece que es importante el apego a lo gestual, es importante que cuando el autor acompañar y proponer muchas veces cuando se quiere que el texto esté disponible, ayudar a que las lecturas, pero no necesariamente, eso sigue siendo una promesa, no necesariamente hace que el texto libre circule más por un montón de otros condicionamientos, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta más, pero no sé cómo vienen ustedes, ya están medio cansados, son 7:30. ¿Podemos cerrar? ¿Estaría bien? Cerremos. Yo tengo una pregunta, pero ahora... Pero se las... No, pero la puedo guardar. Tengo muchas preguntas, Diego, que no tienen respuesta todavía, así que una más. Así que si quieren cerramos, o si no les hago esta pregunta y con esto cerramos. Digo, porque estuvimos hablando mucho del tema de circulación, ahí me había quedado en el tintero por algo que dijiste vos en relación al texto de Javier Trimboli, al libro de Javier Trimboli. Él decía, bueno, yo no hubiera escrito este libro si no hubiera sido porque ustedes venían con esta propuesta. Digo, que hay cuánto de su propuesta, cuánta intervención hay, cuánta creación hay de ustedes en los textos y en la búsqueda de autores, ¿no? Hasta dónde ustedes son los que en definitiva terminan construyendo esas ideas que después se forman textos, o hasta dónde también reciben propuestas y eligen, seleccionan, ¿qué criterios? Es una pregunta súper amplia, así que si quieren hacemos una respuesta más o menos breve y ya cerramos con eso. Pero me parecía que no podía no estar este tema. No puede ser muy breve, nada, brevísimo. La edición es un acto creativo, acompañar, generar encuentros y el encuentro con el autor y la autora es maravilloso. Y el editor necesariamente es un experto, una experta en cultivar la paciencia, digamos, porque nada, como decía Marola al comienzo de la charla, el ambiente es hostil, digamos, y los proyectos son... me voy a desdecir, porque parece que estuviésemos haciendo como un culto de la resistencia, y en realidad lo que hay, y con eso redondeo, lo que hay es mucho deseo. Y si el deseo se reúne con otro deseo, hay potencia, se libera y eso. Tenemos como una forma media romántica de entender la edición, pero eso es no comprobado sociológicamente, eso es 99% del desarrollo editorial tiene que ver con eso, con una liberación de mucha energía, de mucha potencia, de mucha vitalidad cultural que está puesta en juego ahí en cada proyecto editorial. Bien, muy bien, Ale. Para mí, yo lo que charlamos siempre con mi socia, mi amiga Natalia, no sé cómo llamarla, es que se produce como una alquimia, ¿no? Porque es loquísimo, porque textos que estaban dando vuelta o que estábamos pensando sobre cosas que nos gustaban y que después como construyen una colección. Como yo no sé si puedo pensar un texto por fuera de un contexto de colección. A mí por lo menos me pasa eso, que tenemos que ir como... Nosotros hoy salieron 5 libros juntos, está bien, tuvimos esa posibilidad. Bueno, 5, ¿entendés? 5. ¿Sí? Y vos decís, 5 libros. ¿Y por qué? Pero sí, vos los ves y hacen máquina, no sé, es una alquimia que se da entre los 5 libros, es una colección. Pero yo no sé si 5 libros, 5 autores vivos, 5 personas que tienen todos, ¿no? Porque hablabas del vínculo con el autor. Es un vínculo que hay que trabajarlo, desarrollarlo. Es un diálogo cuando somos más de una, somos 2 editoras, charlarlo, ida y vuelta. El maquetador, en nuestro caso, porque somos incultas de esos temas, con el diseñador de la tapa,
el imprentero, es como tuvo 5 autores. Yo me acabo de liberar, pero de una manera increíble. No puedo creer que salieron 5 libros. Y uno se llama Pleromática o las variaciones de Elsinor. Bueno, entonces yo lo que digo es eso, o sea, y son la pleromática, que vos que estás con todos los temas filosóficos. Pero bueno, no, digo, es como, ahí hay algo que es como, hay alquimia, no sé, hay una construcción de un, como dices, Ale, a un deseo y de mucha gente que está trabajando en pos de que eso suceda y llevarlo adelante y venderlo y presentarlo y festejarlo y pensar en todo lo que estamos ahí esperando por salir, digamos, ¿eh? Como una cosa medio esquizofrénica también. No sé, perdón, que no tenía nada que ver, pero lo quise decir. No, bueno, sí, lo que mencionaba de Javier y también con los otros 2 libros, en nuestro caso en particular, que por ahí pensamos mucho, pensamos la colección y a partir de la colección pensamos los nombres, gente que conocemos, entonces hay algo de mucho trabajo, de juntarse, pensar, hablar, también nos gusta un poco limar, ¿no? Entonces nos juntamos con una página y podemos volver y hacer sugerencias. Es medio raro, por un lado, no sé, Javier lo dice todo el tiempo, ¿no? Es un libro en buena medida colectivo y hay algo de eso cierto, pero también es cierto que cada uno de los que escribieron hay algo de la escritura que tiene una especie de fuerza soberana. Entonces, nosotros más bien nos colocamos muchas veces como una especie de primer lector, ¿no? Yo no sé si esa es como una buena posición para un editor, no lo sé. Porque es un primer lector, pero tratando de pensar como un lector de ese libro, no lo que debería ser quizá un buen editor, que sería una especie de lector medio, ¿no? Sino tratar de ver qué tipo de propuesta rara, deforme hace el libro y tratar de pensar desde ese lector. Ayer, este amigo cordobés con el que nos juntamos me decía, todo bien con la escritura de Javier, a mí hay cosas que me gustan más, decía, pero tiene ahí algo medio raro, y yo diría, el problema no es tanto de Javier, sino de los editores, ¿no? Y estamos 2 de los 3 editores ahí en la mesa, que es todo bien, pero un párrafo de 5 páginas, vos decís sin un punto aparte. Y yo le dije, mirá, sí, eso lo hablamos mucho, para mí es de las mejores cosas que tiene el libro. Ese párrafo me parece... ¿no? Sí, pero de nuevo, ciertamente uno puede decir, bueno, quizás otro editor diría, che, mirá, pensando en otro lector, pero la propuesta es esa. El lector que nosotros sospechamos que puede construir ese libro es alguien que tiene que tolerar eso, que tiene que bancarse ese sufrimiento, ese latigazo a los ojos, ¿no? Y pasarla como una especie de prueba. En ese sentido digo que nos pensamos más quizás también como lectores un poco de la colección y nos gusta mucho que hacer este trabajo, digamos, como colectivo con la gente que vamos invitando. Creo que ahí un poco también lo dijeron Alejandro y Marol, cada colección tiene una especificidad y no en todos los casos se establece el mismo diálogo, ¿no? Pero sí, lo dijo Marol y yo también lo subrayaría. Ya cuando apareció 2 veces la palabra resistencia yo lo iba a decir, pero como no nos conocemos tanto, dije queda mal que el tercero no ponga en discusión. Pero a mí tampoco me convence tanto la idea de resistencia. Que en parte sí, hay algo de eso que está, pero me parece que es, o por lo menos lo que nos anima a nosotros, ¿no? Que es como una especie de convicción más profunda, efectivamente en términos de deseo, y que esto que ponemos ahí tiene mucho valor, es muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Es muy bueno en términos de lo que nosotros consideramos que tiene potencia, ¿no? Que vale la pena compartir. En ese sentido no es contra nadie, sino más bien, por decirlo así, derroche, ¿no? Vida, ahí que en lectura, en escritura. En ese sentido nos convoca, me parece, más esa fuerza que ninguna resistencia contra ningún otro monstruo, ¿no? El monstruo está ahí, pero me parece que la apuesta nuestra es justamente más bien eso, la apuesta por el deseo de la edición más que otra cosa, ¿no? Bueno, yo estoy medio fascinada, quería un rato más escuchándolos, pero me parece que ya hay sueño y hambre, ¿no? Un día largo. Así que bueno, gracias Diego, Marilina y Ale.